Amityville es un nombre breve que suena a palabra inventada, a promesa de calma. Amity, amistad. Es un pueblo costero de Long Island donde las calles se abren hacia los canales y las casas coloniales miran el agua como si esperaran un domingo eterno. Entre ellas, una en particular se volvió parte del folclore moderno. Una casa de tejado a dos aguas, con ventanas abuhardilladas que algún reportero bautizó ojos, como si el edificio pudiera observar. Durante décadas, ese lugar ha sido presentado como escenario de una de las historias paranormales más famosas de Estados Unidos. Pero antes de películas, titulares y giras de libros, la casa fue un hogar, y la palabra hogar pesa. El relato que sigue no busca sustos gratuitos, busca más bien ordenar con cuidado una memoria complicada donde se mezclan tragedia, miedo, negocio y mito. A mediados de los años 70, Amityville era un suburbio próspero que de noche olía a madera y a agua salobre. Los barcos dormían en los muelles particulares, y el tren hacia Manhattan ponía y quitaba gente con la puntualidad de quien no tiene nada que demostrar. La casa de Ocean Avenue, dirección que con el tiempo cambiaría de número para espantar curiosidades, parecía una estampa. Jardín discreto, embarcadero, una fachada que de día era limpia y de noche recortaba un perfil reconocible. Quienes vivían por la zona recuerdan que, salvo por las noticias de un crimen terrible ocurrido en 1974, la calle era una calle como otras. Pero ese crimen, contado una y otra vez en titulares, abrió una grieta por la que, meses después, entraría la leyenda. La noche del 13 de noviembre de 1974, la familia DeFeo dejó de ser una familia. El hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., mató a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. No hacen falta detalles, bastan los nombres para entender la magnitud de lo sucedido. La policía llegó, el vecindario quedó golpeado, los periódicos ocuparon páginas completas. El caso judicial se extendió en meses. La defensa habló de voces, de impulsos, de un estado mental quebrado. La fiscalía de responsabilidad simple. DeFeo fue condenado. A partir de ahí, para la mayor parte del país la historia quedó resuelta en su fase penal. Para Amityville, en cambio, apenas comenzaba otra que no pasaría por tribunales. Un año después, en diciembre de 1975, George y Kathy Lutz compraron la casa a un precio llamativamente bajo para la zona. Llegaron con 3 hijos, un perro grande y la idea de comenzar una vida. Sabían lo ocurrido. No era secreto. Decidieron, lo contaron más tarde, que la casa podía volver a ser casa. La primera noche, invitaron a un sacerdote amigo de la familia para bendecir habitaciones. Él diría después que mientras rociaba agua en una de las estancias, escuchó una voz ronca que le ordenaba salir. Aconsejó no usar ese cuarto. Los Lutz siguieron con su rutina. Mudanza, cajas, el ritual doméstico de poner cada cosa en sitio. Pero a los pocos días, según su versión, comenzaron cosas extrañas. Zonas de frío intenso sin explicación, olores que aparecían y desaparecían, ruidos de pasos a horas en que nadie caminaba, ventanas que parecían abrirse por sí solas, una sustancia viscosa que, dijeron, encontraron una mañana en una pared. En pleno invierno, una plaga de moscas los sorprendió en una habitación. En la madrugada, George afirmaba despertar siempre cerca de las 3:15, una hora que los periódicos habían asociado con el crimen del año anterior. Los niños hablaban de una amiga imaginaria a la que llamaban Jody. Kathy relató sueños vívidos sobre escenas que no había presenciado. El perro ladraba hacia la nada durante minutos. Los días en la nueva casa sumaron 28. En la última noche, algo, nunca precisado del todo, los empujó a salir a toda prisa y a refugiarse con familiares. Dejaron muebles, ropa, vajilla. Al amanecer, la historia ya había cambiado de escala.
En cuestión de semanas, un escritor llamado Jay Anson comenzó a trabajar con los Lutz en un libro que aparecería en 1977 con un título que se volvió marca, The Amityville Horror. Lo que allí se lee, portazos, voces, crucifijos invertidos, una multitud de episodios, superaba con mucho lo que los Lutz habían narrado en entrevistas iniciales. Pero el tono que mezclaba diario íntimo y crónica objetiva resultó irresistible para el público. La casa, convertida de golpe en símbolo, pasó de noticia local a fenómeno cultural. En 1979 llegó una película muy exitosa. Después vendrían secuelas, reinicios, programas de televisión, novelas, documentales, camisetas, visitas no deseadas. La leyenda había encontrado su maquinaria. No faltaron investigadores y equipos de lo paranormal. Entre los nombres más citados aparecen Ed y Lorraine Warren, quienes afirmaron sentir una presencia demoníaca en la casa, y difundieron una fotografía donde se ve, al fondo de una escalera, la silueta de un niño con ojos brillantes. Para los creyentes, una prueba. Para los escépticos, un truco de luz o un asistente captado por accidente. Un abogado que había representado a DeFeo declaró luego que tanto él como los Lutz y otros habían inventado detalles una noche de vino, comentario que más tarde matizó o negó en otros foros. Hubo demandas y contrademandas, acuerdos, resentimientos públicos. En paralelo, propietarios posteriores vivieron años en la misma casa sin reportar un solo fenómeno. Algunos se quejaron de otra clase de pesadilla. Curiosos estacionados frente al jardín, gente que tocaba a cualquier hora, tours no autorizados. Para disuadir visitantes, la ciudad cambió el número de la dirección y los dueños alteraron elementos característicos de la fachada. Aún así, la palabra Amityville ya funcionaba como conjuro. Que una historia así sobreviva décadas exige hacerse preguntas sobrias. ¿Qué parte es memoria fiel y qué parte es construcción? ¿Qué se exageró por necesidad de vender ejemplares? ¿Qué se confundió en noches de frío, pérdida de sueño y sugestión? En favor del escepticismo hay argumentos sólidos. Registros meteorológicos no coinciden con algunos episodios descritos en el libro. Recibos y fechas desmienten cronologías dramáticas. Informes policiales no respaldan llamadas nocturnas que el relato da por hechas. Vecinos no oyeron ni vieron lo que la épica requería. Propietarios posteriores llevaron una vida normal más allá de la incomodidad de la fama. También están las leyes físicas, corrientes de aire en casas antiguas, contracciones de madera con frío, ruidos de la instalación, efectos de luces de la calle en superficies barnizadas, la facilidad con que la mente produce patrones cuando el miedo ya está encendido. En favor del misterio hay, sin embargo, un residuo que no desaparece con un gráfico: el peso de la tragedia precedente y la capacidad de un lugar de convertirse en pantalla donde la comunidad proyecta su inquietud. La casa de Ocean Avenue no era un escenario neutro. Un año antes, allí había ocurrido algo que dejó a todo un pueblo sin aire. Quien entra en un sitio así trae su propia carga. Espera escuchar y, por tanto, oye. Espera sentir y, por tanto, siente. Ese mecanismo no invalida la experiencia, la explica con humanidad. El cerebro humano, y más el de una familia joven que intenta fundar hogar en un lugar en oferta por una razón terrible, es una fábrica de sentido. Y el sentido, cuando no alcanza, inventa símbolos: una hora fija, un olor que no distingue su fuente, un animal que mira a la nada, un sueño que parece mensaje. Si a esa mezcla añadimos un autor con oficio y una industria cultural con hambre, obtenemos exactamente lo que el siglo XX aprendió a producir: mitos de consumo masivo. Conviene mirar a los Lutz con cierta compasión. Salieron de la casa con lo puesto, nunca volvieron a vivir allí y mantuvieron hasta el final que su historia, más allá de lo que la industria le añadió, había sido real para ellos. ¿Se equivocaron? ¿Exageraron? ¿Se dejaron usar? ¿Ganaron dinero con ello? Todas pueden ser verdaderas a la vez. En entrevistas tardías,
George y Kathy repetían una idea sencilla. No queríamos fama, queríamos que se detuviera. Puede sonar cínico a quien mire el fenómeno desde la orilla del negocio, pero no cuesta imaginar a una familia joven abrumada por algo que no entiende, convertida de pronto en personaje. Aun si todo hubiese sido su gestión, su pavor merecería ser leído con respeto, porque fue un pavor vivido. Hay también una dimensión ética que la leyenda a menudo olvida. En el origen, hay víctimas con nombre y apellidos. La fascinación por lo extraño convirtió un crimen en decorado para sustos. El sistema judicial hizo su trabajo y la cultura popular hizo el suyo, no siempre compatible con la dignidad de los muertos. Cada Halloween, cuando alguna cadena reprograma una maratón de películas, conviene recordar que detrás del póster hubo una familia real. También hubo, y hay, vecinos reales que desean tranquilidad. Si alguna vez viajas a Amityville, pasar despacio por la calle, no invadir, no fotografiar sin permiso, no tocar timbres, es la versión mínima de la cortesía. La iconografía de Amityville, las ventanas como ojos, la boathouse al fondo, el cartel blanco con el nombre del canal, es tan efectiva que ha sido replicada y parodiada hasta el agotamiento. En esa insistencia hay algo que trasciende lo paranormal, la casa como personaje. El cine encontró en esa fachada un actor perfecto. ¿Por qué nos atraen tanto las casas con reputación? Porque son el espejo de nuestra intimidad, allí donde dormimos y comemos, donde bajamos la guardia, donde criamos a los nuestros. Si algo rompe el pacto de seguridad en una casa, el miedo se vuelve absoluto. Amityville explotó esa inquietud, y por eso su relato le habló tanto a generaciones que, en los 70, descubrieron que el mundo podía cambiar de un día para otro. Crisis petrolera, guerras que llegaban por televisión, escándalos políticos. El miedo encontró un domicilio postal. Los Warren, que construyeron su propia leyenda como demonólogos, aportaron a la partitura lo que el público ya quería escuchar. Un mal con mayúsculas, un portal, un caso más en su expediente de batallas contra lo que no se ve. Sus informes, conferencias y museos personales añadieron capas a la narrativa colectiva. Los escépticos respondieron con sus propias armas. Desmontaron cronologías, compararon versiones, mostraron inconsistencias de escena a escena. Entre ambos extremos, la mayor parte de la gente se instaló en un lugar intermedio, disfrutar el misterio como historia y volver al día siguiente a la normalidad. De algún modo, esa es la función social de estos relatos, permitir que una comunidad procese temores en forma de cuento. Nada de lo anterior impide que, si uno se sienta en silencio junto al agua, de madrugada, la casa, cualquiera, no solo aquella, parezca escuchar. Las construcciones viejas hablan, crujen, respiran, ajustan sus piezas con el frío. El viento trae y lleva olores. Las luces de la calle fabrican hilos en paredes recién pintadas. Perros y niños actúan como sismógrafos de lo anómalo. La noche lo exagera todo con una clase de lupa que solo funciona cuando el resto del mundo duerme. Quizá lo más útil que deja Amityville, más allá de mitos y desmentidos, sea una alfabetización del miedo doméstico. Aprender a distinguir entre lo que las casas hacen por ser casas y lo que nuestra mente añade cuando el silencio pesa. Al final, ¿qué fue la maldición de Amityville? Para unos, una estafa literaria y cinematográfica. Para otros, un caso real de actividad inexplicable. Para muchos, un símbolo de cómo la cultura convierte una tragedia en mercancía. Tal vez sea una mezcla. La casa existe y tuvo su historia oscura. Una familia afirmó vivir lo imposible, y otra, la industria, transformó esa afirmación en espectáculo global. En el medio, millones encontramos en esa historia un lugar cómodo para sentir miedo sin que el miedo nos exija nada personal. Esa comodidad también es parte del fenómeno. Si algo puede salvar este relato del puro sensacionalismo, es cómo lo contamos. Con mesura, sin fotos a destiempo, sin apuntar con linternas a ventanas ajenas, sin repetir leyendas hirientes como si fueran chistes.
recordando que el nombre del pueblo significa amistad y que esa palabra, en el fondo, debería regular nuestra curiosidad. Porque cuando se apagan los créditos y la música de terror deja de sonar, la casa sigue siendo una casa. Alguien barre el porche, alguien riega el césped, alguien cierra la puerta por dentro. Ese gesto, cerrar por dentro, resume el pacto más antiguo. Aquí adentro hay vida, y la vida merece paz. Imagino el final de nuestro episodio con un plano que no busca sobresalto. La cámara se aleja por el canal. El agua devuelve luces de cocina. Una radio suena por la ventana de otra casa. Una bicicleta queda apoyada contra una valla. Amityville recobra su condición de barrio. El viento mueve las hojas con un sonido que uno puede escuchar como quiera. Advertencia, susurro, simple meteo. En esa ambigüedad cabe todo lo que este caso nos ha enseñado. Que la realidad y el relato no son enemigos, que el miedo y el negocio se encuentran a menudo, que la memoria necesita cuidado, y que aunque el mundo disfrute de una buena historia de fantasmas, lo más valiente sigue siendo aprender a mirar los lugares con respeto. Si alguna maldición existe, es la de olvidar eso. Y si alguna bendición podemos elegir, es la de contarlo sin gritar, con la serenidad suficiente como para que aun cuando el rumor regrese con la próxima película, Amityville vuelva a ser por la mayor parte del día lo que siempre fue. Un sitio donde la gente intenta vivir.